Muy buenas noches, estimada profesora. Nosotros somos el grupo número uno, conformado por el compañero Alejandro Acero, Álvaro Fabián Díaz, Oscar Mauricio Acevedo y quien le habla, Germán Ricardo Bendo. Hoy queremos compartir con usted pues, el análisis sobre el impacto de la colmatación de la represa de Betania, pues, que es una problemática que no solo afecta a la infraestructura hidráulica, sino que también tiene implicaciones directas sobre la generación de energía, la seguridad hídrica y los ecosistemas asociados. Vamos a empezar por el tema de la descripción técnica del embalse. Pues esta represa está ubicada estratégicamente sobre el río Magdalena, al sur del Huila. Su construcción data de 1987 como parte de un esfuerzo nacional por fortalecer el sistema energético y la regulación hídrica. La obra es una presa de gravedad enrocada con un núcleo impermeable de arcilla y tiene una capacidad total de almacenamiento de 2 millones de metros cúbicos, de los cuales 1.400.000 son útiles para la producción de energía hidroeléctrica y pues para otros usos. Esta infraestructura es operada por Engesa, filial del grupo Enel, y tiene una capacidad instalada de generación de 540 megavatios que se conectan al sistema interconectado nacional. Sin embargo, pues esa capacidad ha comenzado a verse comprometida, como veremos a continuación. Bueno, en cuanto a las evidencias del proceso de colmatación que está llevando este embalse, pues lo primero es la pérdida del volumen útil, pues aquí observamos una de las principales alertas de pérdida progresiva del volumen útil del embalse. Algunos estudios del IDEAN y de la CAN han evidenciado una reducción superior al 20% del volumen útil en los últimos 30 años. Esa tendencia pues no es menor y compromete directamente la funcionalidad del embalse tanto en términos energéticos como en términos ecológicos. En esta gráfica pues podemos ver cómo se ha mantenido esa reducción constante desde 1990 hasta 2020 y pues si no se toman las medidas pues va a seguir disminuyendo como tal. En cuanto a la evidencia satelital y batimétrica, pues además de los datos volumétricos, contamos con evidencia satelital y batimétrica, ¿no? Las imágenes de Landsat y de Sentinel, pues muestran un proceso acelerado de sedimentación, sobre todo en la entrada del río Magdalena al norte del embalse. Como resultado de esto, pues se ha perdido el espejo de agua pues han empezado a aparecer sedimentos, ¿no? Las campañas, pues las campañas que se han realizado sobre este, pues buscan precisamente detener este proceso. A continuación, pues estamos viendo el mapa batimétrico, donde podemos entender un poco de la profundidad actual. Pues esta imagen nos permite visualizar con mayor detalle la situación actual del embalse. Cada una de las curvas de nivel indica profundidades progresivamente menores y confirmando que los sedimentos se han ido acumulando de manera significativa. Como pueden notar, muchas de las áreas que antes eran profundas ahora tienen niveles reducidos. Esto no solo impacta la capacidad de almacenamiento, sino pues también la operación hidráulica y la seguridad estructural que tiene la presa como tal. La erosión severa en las cuencas aportantes, pues en buena parte es la respuesta a estos procesos también, ¿no? Algunas actividades humanas como la ganadería extensiva, zonas altas de montaña y la deforestación acelerada, pues están dejando el suelo expuesto a procesos de remoción y escorrentía. Pues además también del uso agrícola, sin prácticas de conservación de suelos como pues cultivos de arroz o caña con labranza convencional, pues está aumentando la erosión. Y pues por último, la ausencia de infraestructura verde como zanjas de infiltración o terrazas está facilitando el transporte de sedimentos directamente hacia el embalse. En cuanto a las implicaciones directas, pues todo este proceso tiene como consecuencias pues muy concretas, ¿no? En primer lugar, hay una reducción en el volumen útil disponible
para los usos como la generación de la energía piscícola, el riego y la recreación. Pues en segundo lugar, aumenta los costos operativos porque se debe realizar dragados con mayor frecuencia y se vuelve más complejo y el manejo de las compuertas es más costoso. Y finalmente, pues el embalse se vuelve más vulnerable a eventos extremos como crecientes, turbidez excesiva o incluso pérdida de oxígeno disuelto, afectando pues la fauna acuática local. Eh, buenas, buenas noches. Ingeniera, en este caso me correspondió el tema 3, que es el impacto en la operación y la productividad. Pues, mi nombre es Óscar Acevedo. Aquí tenemos 5 temas importantes, que es la reducción de la eficiencia hídrica, tenemos la obstrucción de compuertas y válvulas de fondo, tenemos menor capacidad de regulación de caudales, alteración de los hábitats acuáticos y eutrofización, conflictos entre pesca artesanal y piscicultura industrial. Bueno, pues para empezar por los impactos en la operación de la productividad del embalse, pues tenemos una reducción en la capacidad de la regulación hídrica. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos de la cantidad de acumulación de sedimentos, pues esto compromete bastante el control eficiente de los caudales y pues así esto que genera pues una reducción de la capacidad del embalse para amortiguar pues las crecientes y sostener los caudales mínimos ecológicos, lo que pone en riesgo la estabilidad hidrológica del sistema. Por otro lado tenemos pues la mayor variabilidad en la generación de energía. Pues esta colmatación pues ¿qué hace? Pues disminuye la vida útil para lo cual se fue creada la hidroeléctrica, digamos que fuera 50 años y ya no va a ser 50 sino 30. Y pues eso se traduce en mayores costos operativos por menor eficiencia y necesidad de respaldo térmico, que esto afecta directamente pues a la confiabilidad y a la sostenibilidad del sistema energético pues que allí se está manejando. El incremento de riesgo de vertimiento no controlados, pues esto genera que en espacios para la regulación hídrica pues incrementa la posibilidad de vertimientos. Los periodos de lluvia intensas pues afectan las poblaciones de aguas que son digamos conflictos, generan conflictos socioambientales. Eh, Dentro de los impactos en la operación de la productividad también tenemos lo que es la disminución de la productividad pesquera y pues esto que genera pues pérdida de biodiversidad acuática, pues digamos todos estos cambios que se han generado con las alteraciones del clima, digamos el oxígeno, la temperatura y todo lo demás que pues que son los ciclos de producción, pues esto digamos se ven afectados. Entonces pues digamos la producción de peces baja y es muy importante porque en esta zona pues la mayoría de gente vive desde la pesca. El acortamiento de la vida útil del embalse, pues lo que digamos y lo que decía, pues digamos es progresiva por la cantidad de sedimentos que pues digamos allí drásticamente pues se van acumulando, obligando pues que los dragados sean más frecuentes y elevando pues los costos y la eficiencia del embalse, pues comprometiendo la viabilidad y pues digamos a largo plazo, ¿no? Eh, para estos temas es importante tener pues un tema de control, un control pues más seguido que sería pues digamos medir los niveles de agua, las temperaturas, medir los niveles de sedimentación y es de pronto también hacer un tema muy importante y es la optimización del recurso hídrico, o sea, verificar pues digamos el consumo necesario, que no se desperdicie el agua y tratar de que pues digamos las comunidades o todas las personas que están aledañas al embalse pues digamos el consumo sea óptimo y que esto pueda generar y garantizar que el embalse sea pues digamos cumpla con lo que se estableció pues digamos a la vida útil que este lleva. Por otro lado pues también es importante tomar los planes de contingencia, pues todo esto con el fin de mitigar y mitigar en lo máximo la afectación al ecosistema
y tratar y evitar de que pues en un momento pues colapse, digamos, y se vean afectadas las comunidades, pues de que allí sobreviven de lo que es la pesca. Muchas gracias y les doy la palabra a mi compañero. Hola compañeros, mi nombre es Alejandro Acero. Vamos a explicar el tema de las estrategias para el control de sedimentos. Si bien el control de sedimentos es un trabajo que se realiza desde el inicio, desde el diseño del embalse, ya que se debe realizar un buen manejo del suelo y de la hidrosalud que van a ser cubiertos por agua, para los cuales se realiza un sostenimiento de tierras. En el caso del suelo se genera una compactación del terreno para evitar que haya un desprendimiento por el agua, así como en las quebradas y los ríos, que van a ser el recurso hídrico que va a llenar este embalse. Se genera desde la parte alta o desde su zona de nacimiento la forestación, para que evitar que cuando llueva la lluvia genere escorrentía y lleve tierra, piedras o lodo al agua y ésta sea llevada al embalse. Como medidas preventivas también tenemos algunos diques o trampas que se generan de residuos sólidos antes de llegar al embalse, que se manejan de manera controlada, así como unos canales de los cuales se sacan estos lodos. Tenemos unas estrategias aplicadas que son el descargue del fondo. Se realiza un monitoreo biométrico. Se genera, si aumenta dicho nivel de material, se realiza mediante unas dragas el retiro de este material. Otra propuesta es la reforestación, la trampa de sedimentos que se genera antes de que el agua llegue al embalse, y una educación ambiental en cuanto a la forestación y no a la tala de árboles. Todos esos trabajos se deben coordinar en conjunto con las entidades ambientales, en este caso con Magdalena. Las técnicas de desvío y sedimentación controlada por los afluentes, pues los afluentes hídricos, el agua que sale de la represa, que en ella también se puede eliminar o desechar sedimentos. Los sedimentos necesariamente no son tierra y arena, sino también hay sedimentos forestales. Es de aclarar que esta sedimentación hace que el embalse pierda capacidad de almacenamiento de agua. Bueno, buenas noches, mi nombre es Álvaro Fabián Díaz. Vamos a hablar del análisis crítico de las estrategias. Como observamos, son 5 las que planteamos. Comenzamos con la estrategia reactivas más que preventivas. Bueno, el embalse de Betania, ubicado en el departamento del Huila, es una infraestructura clave para la generación hidroeléctrica, el riego agrícola y la pesca, ¿sí? Sin embargo, su manejo ha sido muy criticado al enfoque que se ha dado, ¿sí? Más en estrategias reactivas que en medidas preventivas. Esto ha generado algunos impactos negativos, ¿sí? En el cual las autoridades o entidades responsables han respondido a las problemáticas, en tales como controles tardíos a la contaminación del agua, respuestas de desbordamientos o crecientes repentinas, gestión ambiental limitada, ¿sí? En este enfoque reactivo ha generado consecuencias como afectaciones a la pesca artesanal, daños en cultivos, desplazamientos temporales de las comunidades y mayores costos para el Estado, ¿sí? Por lo tanto, sería lo mejor implementar estrategias preventivas, ¿sí? Como planes de monitoreo permanente, educación ambiental, control estricto a vertimientos y una participación mayor de la comunidad en la toma de decisiones, ¿sí? Vamos como en la segunda. La falta de gestión integral de la cuenca. En esta estrategia, el estado ambiental y social de su cuenca hidrográfica enfrenta varias consecuencias debido a la falta de gestión integral de la cuenca, ¿sí?
necesitamos implicar, planificar y coordinar el uso del agua y del suelo, ¿sí?, y los recursos naturales en todo el territorio que alimenta el embalse, considerando tantos factores ambientales como sociales y económicos, ¿sí? En este caso, la alta sedimentación debido a la deforestación y las malas prácticas agrícolas, la contaminación del agua, ¿sí?, por residuos domésticos, industriales y agroquímicos, conflictos en sectores productivos, falta de coordinación institucional, ¿sí? Para enfrentar esta situación es urgente establecer un plan de manejo integral de cuenca, con participación activa de todos los actores, Estado, comunidades, sectores productivos y organizaciones ambientales, ¿sí? Bueno, yo creo que seguimos con la participación comunitaria limitada, ¿sí? La participación comunitaria es un elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y social de proyectos como el embalse de Betania, ¿sí? Sin embargo, en este caso, dicha participación ha sido limitada y poco efectiva. En estos casos, la falta de consulta previa y diálogo real al momento de planificar actividades económicas o ambientales, ¿sí? La baja incidencia de las organizaciones comunitarias, desconocimiento o falta de acceso a la información por parte de las comunidades y percepción de abandono, ¿sí? Como resultado, pues muchas decisiones se toman sin considerar los saberes locales, las necesidades reales de la población y los impactos sociales acumulados o lo que generan conflictos y discusiones de resistencia frente a ciertos proyectos o medidas, ¿sí? Seguimos con la piscicultura intensiva, genera beneficios económicos para impactos ambientales. Bueno, la piscicultura intensiva en el embalse de Betania ha sido una de las principales actividades económicas de la región, ¿sí? Que ayudan a la comunidad en sus economías, ¿sí?, generando empleo, ingresos y desarrollo local, ¿sí? Sin embargo, a pesar de sus beneficios económicos, esta práctica también ha provocado fuertes impactos ambientales, como la contaminación del agua por exceso de alimentos y medicamentos, desechos orgánicos, disminución de la calidad del agua, reducción de oxígeno, afectando otras especies acuáticas, proliferación de enfermedades, alteración del equilibrio ecológico y del embalse, ¿sí? Y seguimos con la última. Recomendación: enfoque con soluciones estructurales y sociales. En este caso, para enfrentar los problemas ambientales y sociales del embalse de Betania, se recomienda aplicar un enfoque ecosistémico que considere el equilibrio entre la naturaleza, la economía y la comunidad, ¿sí? En esto podemos tener una solución estructural y social. En la estructural podemos mejorar el control de vertimientos regulando la piscicultura intensiva, reducir la sedimentación mediante reforestación y manejo adecuado del suelo en la cuenca. Lo social, como fortalecer la participación comunitaria mediante la educación ambiental y la coordinación entre instituciones y actores locales. Como tal, el objetivo es garantizar el uso sostenible del embalse, proteger la biodiversidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de él. Gracias. Buenas noches.